Y bueno, lo que vamos a ver en la sesión es lo siguiente. Vamos a empezar con una introducción a la Asamblea General muy breve. Después vamos a hablar sobre el programa de trabajo de la Asamblea General, los diferentes tipos de documentos que se crean durante el trabajo de la Asamblea General y luego vamos a aprender a buscar estos documentos en la biblioteca digital. También al final hay unos recursos adicionales que los hemos dejado también y si nos da tiempo los comentaremos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la Asamblea General. Bueno, pues la Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas, tiene 193 Estados miembros y hay una igualdad de voto, ¿no? Cada Estado miembro tiene un voto. Entonces, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General puede, entre otras cosas, debatir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta y hacer recomendaciones, examinar y aprobar el presupuesto de la ONU y establecer las cuotas de los Estados miembros y elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los miembros de otros consejos y órganos de la ONU. Y por recomendación del Consejo de Seguridad también puede nombrar al secretario general. La Asamblea General tiene un reglamento y ya lleva 20 revisiones desde 1947. Aquí os hemos dejado el enlace al reglamento por si, bueno, pues para si lo queréis consultar. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo estructura su trabajo la Asamblea General. Hay un periodo ordinario de sesiones en el que la Asamblea General trabaja de septiembre a septiembre del año siguiente y la parte principal, la parte en la que hay más carga de trabajo, digamos, es de septiembre a diciembre, que es cuando tiene también lugar el trabajo de las comisiones. Después hay otro tipo de periodos, que son los periodos extraordinarios de sesiones, que son periodos temáticos y son por petición pues, del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los Estados miembros y van a tratar un tema en concreto. Tienen una agenda muy corta, de uno o varios días, y pueden haber reuniones formales e informales, etc. Y el último que ha tenido lugar fue en 2021, que era este de aquí, desafíos y medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional. Y luego tenemos otros tipos de periodos de sesiones, que son los periodos extraordinarios de sesiones de emergencia, que estos son generalmente en respuesta a una crisis política y como ya sabéis, pues hace unas semanas tuvieron lugar algunas reuniones en relación a, Ucrania y Palestina, ¿no? Bueno, ya hemos visto ahora cómo la Asamblea General, hemos tenido una pequeña introducción, hemos visto ahora que trabaja, ¿no?, por sesiones y vamos a hablar ahora de su estructura. Este gráfico lo he sacado del libro que tenéis aquí abajo referenciado, que la verdad que es un libro muy interesante para conocer el trabajo de la Asamblea y además es un libro muy fácil de leer, es de la misión de Suiza y lo que he hecho ha sido pues traducir este gráfico que tienen en la página 12 del manual. Entonces, bueno, como sabéis, la Asamblea General pues tiene un presidente, ¿no?, que se escoge cada año, bueno, para cada sesión, y este presidente pues tiene también su oficina, ¿no?, la oficina del presidente de la Asamblea General. Entonces hay 21 vicepresidentes que también se escogen, ¿no?, por representación regional y que harán las funciones del presidente, ¿no? Harán de presidente en funciones cuando este, por ejemplo, pues no puede acudir a una reunión o bueno. Perfecto. Y entonces tenemos que están los que son 21 vicepresidentes, ¿no?, que como he dicho, pues se escogen por los grupos regionales, ¿no? Estos 21 vicepresidentes forman parte también de lo que se llama aquí la Mesa de la Asamblea General, que también os he dejado el nombre en inglés porque varía un poco. Y esta Mesa de la Asamblea General lo que trata son temas de procedimiento de la Asamblea. Es decir, pues temas, por ejemplo, de introducir un tema en la agenda, ¿no?, en el programa de trabajo de la Asamblea General o no. Temas de documentación, temas pues temas sobre las actas de las sesiones de las reuniones, etcétera. Y después tenemos la Comisión de Verificación de Poderes, que está formada tiene 9 miembros y lo que hacen son examinar las credenciales de los representantes de los Estados miembros y hacen recomendaciones. Entonces, el trabajo sustantivo de la Asamblea General se lleva a cabo en plenario o bien en las comisiones principales, que como sabéis son 6 y os las he puesto aquí de lo que se encarga cada una, ¿no? Cada una tiene una temática específica y luego también la Asamblea General
puede decirle a alguno de los órganos subsidiarios que se encarguen de un tema en concreto. Y estos órganos subsidiarios pues, son comisiones, paneles, comités, grupos de trabajo, etcétera, como por ejemplo pues, la Comisión de Derecho Internacional, que sería un ejemplo de órgano subsidiario de la Asamblea General. Vale. Ahora vamos a tratar sobre el programa de trabajo. El programa de trabajo de la Asamblea, la agenda o programa de trabajo, se elabora para cada periodo de sesiones y se va a adoptar al principio de ese periodo de sesiones. A cada tema se le va a asignar un número, normalmente es muy extensa, tiene más de 300 temas, y todos los documentos, que es lo que vamos a hablar aquí, los documentos que se generan en el trabajo de la Asamblea General, van a estar relacionados con uno o más temas de ese programa de trabajo. Entonces, vamos a ver, no os asustéis con esta, con esta imagen, porque vamos a hablar solamente de los documentos que os he puesto flechitas. Este sería cómo se elabora el programa de trabajo, ¿no? Solo queríamos que vierais pues, que se empieza el programa de trabajo de la Asamblea General, empieza en febrero del año anterior y aparece la primera lista, una lista preliminar con los temas para incluir. Después, en junio, va a aparecer este documento que tenéis aquí, que nos parece muy interesante y lo vamos a comentar un poquito más, que es la lista preliminar anotada. Lo que tenéis arriba, en la parte superior de la pantalla, esto de aquí, es la asignatura de los documentos. Y estos documentos siempre van a tener la misma asignatura y lo único que va a cambiar va a ser el periodo de sesiones. Entonces, por ejemplo, la lista preliminar anotada, pues de la 79 sería A79/100, si fuera de la 77 a 77/100, etc. Vale, entonces este documento nos parece muy interesante porque en él vais a encontrar los antecedentes sobre cada tema de los que trata la Asamblea General y se nos va a citar documentos relacionados, se nos va a hacer un enlace, etcétera. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Después el programa, digamos, se sigue elaborando, llegamos a septiembre y vamos a hablar del documento este que tenéis aquí, 251, que es una vez se aprueba el programa. El documento A79-251 con su adendum es la lista de todos los temas que deben ser considerados en una sesión específica, ¿no? En este caso en la 79 de la Asamblea General. Y después tenemos el 252, que es cuando es ese documento en el que se nos dice si ese tema va a ser asignado a plenario o va a ser asignado a una de las comisiones principales. Entonces, por eso vamos a ver estos tres documentos. Vamos a empezar con la lista preliminar anotada, que os he hecho aquí un pantallazo. Como veis, he cogido este tema de multilingüismo porque la explicación era cortita y podíamos verla toda aquí. Esto lo he sacado del A78-100. Entonces, ¿qué vemos? Pues vamos a ver que tiene los antecedentes sobre el tema, las resoluciones y decisiones de las sesiones anteriores y, bueno, también puede decirnos documentos que se deban presentar. En este caso, por ejemplo, pues vemos que para multilingüismo nos dice, ¿no?, cuándo se incluye este tema en el programa y nos dice por qué, porque lo solicitan 47 países y nos hace si queremos ver esa documentación en la que los países solicitan que se incluya, pues tenemos aquí también los enlaces. También se nos dice cada cuánto se trata ese tema, se nos dice que se trata cada 2 años y tenemos también enlace a todas las resoluciones y tenemos los documentos que tenemos que tener en cuenta. Como esta era en la 78, pues teníamos que tener en cuenta los documentos de la 76 y como ves se nos hace un enlace también. Entonces, bueno, pues si queréis tener idea de algún tema, cómo está ese tema de la Asamblea, siempre podéis consultar la lista preliminar anotada. Después hemos dicho que aparece este otro documento ya en septiembre, que es el que se aprueba también por la Asamblea General, y en él es en el que están toda la lista de temas, pero ya asignados si se los va a tratar plenario o bien los va a tratar una de las comisiones. Entonces, este sería el documento 252. Aquí os he hecho un pantallazo de tenemos dos imágenes. Esta sería, ¿no?, el inicio en el que se nos dice pues, asignación de los temas del programa y como veis se nos dice aquí a sesiones plenarias, pues el tema 1, 2, 3, 4, 6, veis que nos falta el tema 5 y continuaría. ¿Y dónde está el tema 5? Pues si seguimos mirando este documento, vamos a ver que el tema 5 lo va a tratar la cuarta comisión. Es decir, en este documento vemos si se asigna a plenario o se asigna a las comisiones principales. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué documentación se genera cuando un tema se asigna a plenario y cuando un tema se asigna a una comisión, porque digamos que son como dos caminos diferentes. Los documentos van a ser, son muy parecidos, pero cuando se asigna a una comisión, pues tendremos un paso extra.
Esto sería normalmente lo que sucede con la documentación, con los documentos que se generan cuando se trata un tema en la Asamblea General, ¿no? Digamos que se va a iniciar con un informe del secretario general. Este ya va a ser un tipo de documento, un informe, y en este caso del secretario general. Ese informe se va a tratar, ¿no? Se va a examinar en plenario, es posible que se presente un proyecto de resolución, entonces tenemos otro documento que sería el proyecto de resolución, y se va a tratar en las reuniones, se va a considerar, es posible que haya una votación, y si se adopta, tendríamos ya la resolución, que es otro tipo de documento. Y todas estas deliberaciones que se dan en este paso de aquí del medio van a quedar recogidas en otro tipo de documento que se llaman actas de la sesión. Vale, este sería cuando se asigna un tema a plenario. Ahora vamos a ver qué sucede cuando se asigna un tema a una de las comisiones principales. Vamos a ver que hay un paso extra. Este tema, por ejemplo, el tema del programa 20A, que empieza con globalización e interdependencia, pero el título, bueno, es muchísimo más largo, empezamos también con un informe del secretario general, ¿no? Normalmente os he puesto lo más común, que es cuando ya se empieza con un informe del secretario general, si es un tema que lleva ya en el programa, ¿no? Pues varias sesiones. Si es un tema nuevo en el programa, pues normalmente se va a iniciar, pues por ejemplo, o con un proyecto de resolución que hayan presentado Estados miembros, o bien con una documentación que se haya presentado, etcétera, ¿no? Pero lo más común, si es un tema que ya lleva diferentes, que está en diferentes periodos de sesiones, vamos a iniciarlo con un informe del secretario general. Entonces, después, este tema está asignado, ¿no? Iríamos al documento 252 y vemos que lo va a tratar la segunda comisión. Entonces, la segunda comisión, ¿qué hace? Pues trata este tema y de nuevo presenta un proyecto de resolución. Tenemos de nuevo tipo de documento, proyecto de resolución, y todos los debates que tienen lugar en la segunda comisión van a quedar también reflejados en el acta de la sesión. Después, esta comisión, la segunda comisión en este caso, tiene que presentar un informe a plenario de la Asamblea General diciendo, pues mira, esto es lo que hemos tratado, hemos presentado este proyecto de resolución, haciendo recomendaciones, etcétera. Entonces tiene que presentar otro tipo diferente de informe, no es del secretario general, sino que es de la comisión, ¿no? La segunda comisión, para cada tema, va a presentar también un informe. Y ese informe puede que incluya el proyecto final de la resolución. Entonces, después, plenario, ¿qué hace? Pues es posible que vuelva a valorar el tema, entonces tenemos otras actas de la sesión y después si se aprueba, pues aparecería ya de nuevo lo que sería la resolución. Entonces, como veis, es un camino parecido, pero tenemos este paso extra aquí en medio. Hasta aquí no sé si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta o podemos continuar. Si tenéis alguna pregunta, podéis, pues, bueno, ¿cómo se dice esto? Bueno, poneros sonido en el micro, ahora no sé cómo decirlo, y me la hacéis porque no os puedo ver en pantalla. Hola, buen día. Hola. Sí, dime, te oigo muy flojito, a ver si te puedo escuchar bien. ¿Ahora me escuchas un poco mejor? Sí, puede ser, dime. Sí, yo quería saber si hay algún tipo de relación o indicador entre el tipo de documento y las instancias en que van avanzando las decisiones, porque tiene una codificación muy específica. Claro, hablas de la asignatura de los documentos, ¿no? Sí. Claro, pues mira, los informes del secretario general, no, lo único que vamos a saber es de Asamblea General, periodo de sesiones, 77 en este caso, en el ejemplo que os he puesto aquí, y luego van a tener un número que este sí no lo vamos a saber. En el caso de si es de segunda comisión, como veis tenemos A de Asamblea General, C.2 quiere decir segunda comisión, 77 el periodo de sesiones. Cuando tienen una L quiere decir que es un proyecto de resolución y en este caso también tenemos una revisión de este proyecto de resolución. Esto lo vamos a ver ahora un poquito con los informes también en la asignatura, pero muy brevemente, porque si quieres tenemos otro curso que se llama Introducción a la Documentación de la ONU, que también habla más de las asignaturas. En las actas de las sesiones, pues tenemos lo mismo, Asamblea General, en este caso segunda comisión, periodo de sesiones, SR quiere decir, viene del inglés Summary Records, o sea que es pues lo que se ha dicho en esa reunión de manera resumida, y el número de la reunión.
Y después aquí tenemos lo mismo, Asamblea General, periodo de sesiones. PV es otro tipo de actas de la sesión que vamos a ver ahora, que las tiene para plenario de la Asamblea, que viene del francés procès-verbaux y quiere decir que recoge literalmente todo lo que se ha dicho en la reunión. 53 sería el número de la reunión. Y después en la resolución, pues tenemos Asamblea General, resolución, periodo de sesiones y el número, este sí que es un número que va consecutivo. Entonces, esta sería un poquito la descripción de si cuando ves una asignatura de un documento, a veces puedes adivinar un poquito de qué se trata, ¿no? Si yo ya veo que empieza por C2, pues ya sé que es un documento de la segunda comisión, de qué periodo de sesiones también puedo saber. Ya se me proporciona más información. No sé si te ha resuelto la duda, ¿tenéis alguna más? Muchas gracias, sí, quedó claro. Perfecto. Vale, pues vamos a seguir y si luego hay alguna duda más, pues también me la podéis preguntar. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que estábamos viendo, estos documentos que se han generado durante el trabajo de la asamblea, ¿no? Entonces, hemos visto por un lado pues, que había informes del secretario general, hemos hablado también de proyectos de resolución, hemos hablado también de las actas de las sesiones, hemos hablado de los informes de las comisiones y hemos hablado también de resoluciones. Entonces, ahora vamos a ver un poquito estos documentos de manera muy breve, pues de qué es cada uno de estos documentos, ¿no? Y luego también, que a veces nos preguntáis muchas veces que dónde podéis encontrar los discursos, las votaciones y los patrocinadores, pues vamos a ver que se pueden encontrar en estos documentos. Vamos a empezar con los informes del secretario general, ¿no? El secretario general presenta informes a los órganos principales y normalmente el informe hace referencia a una resolución o a una decisión que motiva su elaboración. Y además, estos informes pueden ser de cualquier tema del que se le pida al secretario general, pues de mantenimiento de la paz, temas jurídicos, el tema que se le pide, el secretario general debe elaborar un informe. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a saber cómo vamos a saber el motivo por el que el secretario general presenta ese informe? Porque nos lo va a decir en el resumen, ¿no? Que es en el inicio del informe se nos va a decir, pues en el presente informe, que se presenta de conformidad con la resolución tal y se nos va a hacer el enlace. En esta resolución se le ha pedido al secretario general que en un periodo de sesiones concreto presente este informe sobre este tema. Entonces el secretario general lo presenta. Después hemos hablado también de los informes de las comisiones. ¿Os acordáis que cuando hemos visto que la segunda comisión trataba un tema, le tiene que presentar un informe a plenario, ¿no? Pues diciendo cuál ha sido el trabajo, ¿no? Qué es lo que han hecho. Entonces vamos a encontrar en esos informes que hay un resumen, ¿no? De lo que ha sucedido, de las discusiones, hay una versión final de los proyectos de resolución y de decisión y también van a aparecer los patrocinadores y si ha habido una votación a nivel de comité, pues también de comisión, perdón, vamos a ver también qué es lo que ha votado cada Estado miembro. Este sería un ejemplo, para nuestro ejemplo que estábamos haciendo, el tema 20A, pues este sería el informe que presenta la segunda comisión a la Asamblea General. Entonces, como veis, tiene una pequeña introducción y luego ya se nos empieza a explicar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pues que se han examinado unos proyectos de resolución, qué Estados miembros los han presentado, en qué reunión, etc. Entonces, los informes de la comisión nos explican cómo se ha tratado ese tema en la comisión. Después tenemos otros informes que son los informes de periodo de sesiones. ¿Os acordáis que os hemos dicho también que había unos órganos subsidiarios, por ejemplo, la Comisión de Derecho Internacional? Pues esta también debe presentar un informe a la Asamblea General, a plenario de la Asamblea General, ¿no? Y además también tener en cuenta que los órganos principales también tienen que presentar informe a la Asamblea General. Entonces, si es un órgano subsidiario, va a presentar un informe en el que va a tratar, pues va a haber un resumen también de las discusiones, de cómo se ha tratado el tema, el texto de las decisiones, si hay un proyecto de resolución también va a estar en el informe, etcétera. Y después, cuando os decía que los órganos principales presentan un informe también a la Asamblea General, pues os he puesto aquí unos ejemplos porque estos sí que tienen siempre el mismo número en la asignatura del documento. Por ejemplo, el secretario general tiene que presentar cada año pues, la memoria sobre la labor de la organización. Entonces, este siempre va a tener de asignatura A/periodo de sesiones /1. Siempre va a tener la misma asignatura. El Consejo de Seguridad también tiene que presentar un informe a la Asamblea General, pues explicando, ¿no? toda su
su trabajo que ha hecho durante un año, ¿no? Entonces, este va a tener también el número 2. El Consejo Económico y Social tendría el número 3 y la Corte Internacional de Justicia tendría el número 4. Vale, ahora vamos a hablar de este documento que son las actas de las sesiones, que antes cuando le estaba explicando a la compañera que había en las actas de las sesiones, que había unas que eran resumidas y unas que eran literales, pues vamos a hablar ahora de ellas. Las actas de las sesiones lo que contienen es todo lo que ha sucedido en una reunión. Entonces vamos a encontrar, pues si ha habido discursos, van a estar en el acta de las sesiones. Si ha habido una votación, va a estar en el acta de las sesiones. Si se han sumado más Estados miembros a patrocinar un proyecto de resolución, también va a estar en el acta de las sesiones. Es decir, nos dan mucha información porque nos explican todo lo que ha sucedido en una reunión. Entonces, como os decía, hay dos tipos diferentes de actas de las sesiones. Hay unas que son literales, que serían las que tienen en la asignatura PV, y estas son un informe completo de la sesión, es decir, literalmente todo lo que se ha dicho en esa reunión. Entonces están redactadas en primera persona. Como veis aquí, el vicesecretario general, ante todo, deseo, intervengo en primera persona, porque es todo lo que ha sucedido. Y luego están las actas resumidas, que lo que tienen es una versión resumida de la sesión redactada en tercera persona. Entonces veis que aquí tenemos el señor Guada, dice su país, es decir, está en tercera persona. Entonces, cuando hay una reunión, en la Asamblea General va a haber un tipo de actas de sesión, o literales o resumidas, no se van a hacer las dos. Entonces, actas literales se hacen para todas las reuniones de plenario y de la primera comisión, y resumidas para el resto de comisiones. Vale, ahora vamos a hablar de los proyectos de resolución. Los proyectos de resolución se pueden presentar, como hemos visto, ¿no?, a plenario directamente si el tema se trata en plenario, o también por una de las comisiones principales, que entonces el proyecto va a venir en este informe, va a venir el proyecto final, ¿no?, en el informe que presenta esa comisión a plenario de la Asamblea General. Están relacionados, obviamente, con los temas del programa y son patrocinados por los Estados miembros. Si hay más copatrocinios, estos pueden quedar reflejados en el acta de la sesión o en adendums del proyecto de resolución. Entonces, aquí es lo que os comentaba antes de la asignatura, se indica normalmente con una L. Cuando vemos una L, quiere decir que es un proyecto de resolución, un proyecto de documento. En este caso, si se presenta a plenario, pues veríamos A, Asamblea General, 60, periodo de sesiones, L sería que es un proyecto de resolución y ¿cuál? Pues la número 52. Y cuando es a una comisión, tenemos el paso intermedio de tener en la asignatura también qué comisión ha tratado ese proyecto de resolución. En este caso tenemos a Asamblea General, C.5 es la quinta comisión, 60 periodo de sesiones, proyecto de resolución y el número 23. Y luego vamos a hablar de cuando estos proyectos de resolución, si se adoptan, pasan a ser ya resoluciones, o bien si es una decisión, pues pasan a ser ya decisiones, ¿no? Entonces, las resoluciones, como sabéis, son las expresiones oficiales de la opinión o voluntad de los órganos de las Naciones Unidas, por tanto, de los Estados miembros, y se publican como documentos individuales. Las decisiones son otro tipo de medidas oficiales que normalmente son mucho más cortitas, son sobre cuestiones más de procedimiento, tales como elecciones, lugar y fecha de futuras reuniones, etcétera, y estas solo aparecen, no aparecen como documentos publicadas como un documento individual, sino que aparecen en una compilación. Entonces, las resoluciones y las decisiones también se compilan. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues cuando hay una compilación vamos a encontrar mucha información, por ejemplo, sobre una resolución. Os he puesto aquí un ejemplo para que veáis, este sería una compilación y os lo quería enseñar porque vemos que tenemos mucha información sobre esa resolución. O sea, aparte del texto de la resolución, que empezaría abajo, en la parte superior vamos a tener pues cuándo se aprobó, ¿no?, en qué reunión, en qué fecha, qué sucedió, que hubo una votación, se nos va a hacer un enlace al proyecto de resolución, se nos dice también qué Estados miembros han patrocinado esos proyectos de resolución y después tenemos aquí una lista de los Estados miembros que han votado a favor, de los que han votado en contra y de los que se han abstenido. Entonces, en las compilaciones, cuando queréis ver información rápida sobre una resolución, pues bueno, podéis y tener toda esta información, podemos consultar las compilaciones.
Que sepáis también que si, bueno, que si queréis más información, tenemos esta guía de investigación de la Asamblea General en Español, que os he dejado el enlace que está en el documento que se os envió ayer. Y entonces aquí, como veis, tratamos los diferentes tipos de documentos, las comisiones, etcétera. Por si queréis más información, y aquí tenéis un enlace también a los compendios, bueno, pues si le queréis echar un vistazo. Y también este es el documento que os comentaba en un inicio que hizo la misión de Suiza, que lo recomendamos. Yo la verdad que lo consulto muchas veces cuando tengo dudas sobre algún tema de la Asamblea General porque es muy clarificador y además es que es muy sencillo de leer. Ahora vamos a pasar a una parte un poquito más práctica en la que ya hemos visto todos estos documentos que se generan durante el trabajo de la Asamblea, pero ahora vamos a aprender, ¿no?, a encontrar estos documentos. Entonces, si nosotros sabemos la asignatura de un documento, pues porque, como decía la compañera, por ejemplo, lo puedes más o menos intuir, o ya alguien te lo ha dicho, etcétera, hay una manera muy rápida de acceder a los documentos que sería escribiendo en la barra blanca docs.un.org y luego la asignatura del documento. Vamos a verlo, vamos a hacer un ejemplo. Me voy a ir aquí y vamos a poner docs.un.org y, por ejemplo, voy a buscar pues, una resolución del 79 periodo de sesiones, pues no sé, la número 3, por ejemplo. Entonces se me va a mostrar esta pantalla en la que puedo escoger el idioma. Este es un enlace estable que lo podéis enviar si queréis a alguien y va a poder acceder igualmente a esta pantalla. Y entonces aquí yo escogería el idioma, en este caso voy a escoger español, ya que ahora ya, como veis, se carga el documento. Si por algún motivo veis que no se carga el documento, es o bien porque tenemos la asignatura mal o bien porque el documento todavía no se ha publicado. Y lo que sucede es que como no sale ningún mensaje que te diga si es error de asignatura o es error de que el documento no se ha publicado, pues bueno, se queda como la pantalla en blanco. Entonces, tener en cuenta que es posible que sea que el documento todavía no ha salido publicado, si estáis seguros que tenéis la asignatura bien. Entonces aquí, como veis, accedemos directamente a lo que sería el documento, en este caso a la resolución, ¿no? He puesto del 79 periodo de sesiones, la número 3. Pero ¿qué sucede si yo o no me sé la asignatura o bien quiero tener más información relacionada con esta resolución, ¿no? Porque ahora me aparece la resolución, pero como yo ya sé que esta resolución ha generado una cantidad de documentación, pues quiero, ¿no? Por ejemplo, quiero leerme si hubo algún tipo de discurso que se hizo, quiero leerme si, ¿no?, cuál fue la votación, etcétera. Entonces aquí no lo voy a, con este tipo, ¿no?, de búsqueda no voy a encontrar nada porque me sale directamente ya lo que es la resolución, pero entonces es cuando puedo acudir a la biblioteca digital. Entonces vamos a volver a la presentación y lo que vamos a ver ahora es cómo buscar documentos en la biblioteca digital. Entonces vamos a aprender a buscar diferentes tipos de documento. Vamos a ver también el tema de los patrocinadores y de los temas de la agenda que hemos estado comentando también. Y luego os voy a enseñar también que la biblioteca hace un trabajo con lo que son las votaciones y los discursos, que os lo explicaré ahora un poquito más adelante, pero vamos a empezar ya con la biblioteca digital. Entonces, recordaros que estos son, ¿no?, todos los tipos de documentos, en este caso cuando era de plenario, por ejemplo, que se generaban, ¿no? Solamente aquí un recordatorio para que veamos pues, que todos estos tipos de documentos son los que yo quiero encontrar cuando, por ejemplo, pues busco una resolución, ¿no?, que me serviría tener los documentos relacionados, ¿no? Vale. Entonces, tener en cuenta que la biblioteca digital se puede acceder a la interfaz en español. Nosotros vamos a hacer vamos a ver la interfaz en español, pero tenemos que buscar en inglés. Siempre que yo busco en la biblioteca digital, los términos de búsqueda, solo hay una excepción, que es cuando hago búsqueda a texto completo, pero si no, los términos siempre tienen que estar en inglés. ¿Por qué? Porque los metadatos de los documentos, el campo autor, título, etcétera, los hemos introducido en inglés, entonces tiene que estar en inglés. Para ello hay una base de datos que supongo que ya conocéis muchos, que es la UN Term, que es sobre la terminología y nomenclatura de temas relacionados con el trabajo de las Naciones Unidas. Yo os he dejado aquí el enlace porque os puede servir. Vamos a entrar un momento si queréis. Esta es la base de datos terminológica de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, pues yo no sé, si en este momento quiero buscar información sobre consolidación de la paz y no me acuerdo cómo se dice en inglés o no sé exactamente cuáles son los términos que Naciones Unidas utiliza más, podría hacer una búsqueda
Aquí en búsqueda avanzada me fijo que le estoy diciendo que me lo busque en todos estos idiomas y que me muestre los resultados en inglés. Digo, perfecto, le voy a buscar. Entonces, como veis, me va a decir, ¿no? Pues bueno, la terminología que utiliza Naciones Unidas para este término son estos dos. ¿No? Estas dos expresiones, entonces yo con esto ya podría hacer búsquedas en la biblioteca digital. O también lo podéis utilizar, por ejemplo, cuando estáis buscando pues, el tema de acrónimos, ¿no? Que muchas veces no nos acordamos cómo se dice en español o solo lo veo en inglés. Bueno, pues aquí podéis poner, por ejemplo, el acrónimo. Aquí en búsqueda avanzada le voy a decir que me enseñe los resultados también en español y le voy a dar a buscar. Entonces, como veis, me desglosa el acrónimo y me lo va a poner también en español, cuál es el que debo utilizar y cuáles son el desglose de estas siglas en español. Entonces, bueno, esto nos puede ser muy útil cuando hago búsquedas en la biblioteca digital o incluso para el trabajo diario, ¿no? con Naciones Unidas. Pero bueno, vamos a la biblioteca digital, que es lo que íbamos a ver. Entonces, esta es la pantalla principal. Aquí podéis escoger visualizar lo que os decía, la interfaz en español, pero recordad que cuando hagáis búsquedas tenemos que hacerlas en inglés. Entonces hay 3 niveles de búsqueda. Aquí tengo búsqueda simple, ¿no? Tipo Google. Aquí tengo búsqueda por colección y aquí tengo lo que es la búsqueda avanzada. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, poniendo que nosotros estábamos viendo este tema de globalización e interdependencia. Entonces vamos a ver pues que vamos a poner aquí en nuestras palabras de búsqueda, por ejemplo, pues en inglés, ¿no? Globalización, interdependencia, porque queremos ver cuál es la última resolución que se ha publicado sobre este tema, etcétera. Podría poner aquí mis palabras y darle a buscar. Entonces, como veis, el sistema me va a empezar a enseñar resultados. Y si me fijo, veo que los resultados no están ordenados por orden de fecha, porque veo que empieza en 2004, luego pasa a 5, 8, luego 2017, luego 2006, es decir, veo que no están ordenados. El sistema los ordena por defecto por relevancia, pero yo siempre puedo ir aquí a opciones y marcar año. Entonces ya voy a tener los resultados más actualizados en primer lugar. Y luego puedo utilizar estos filtros que tengo aquí a la izquierda, que tengo tipo de recurso, órgano, fecha. Pues por ejemplo, he dicho que estaba buscando la última resolución, pues le marcaría aquí resoluciones y decisiones. Entonces ya me encuentro, ¿no? Pues que tengo aquí, esta es la resolución que estaba buscando, entonces voy a entrar. Una vez accedo, me puedo descargar la resolución aquí en los diferentes idiomas oficiales, me la puedo descargar aquí también o bien la puedo visualizar en la parte inferior de la pantalla aquí escogiendo el idioma si no la quiero descargar. Vale, ¿qué más veo? Bueno, pues veo que tengo aquí mucha información relacionada, ¿no? Tengo la asignatura, tengo el título de la resolución, luego veo que hubo una votación y se me pone un resumen de la votación y además veo que se me hace el enlace a muchos documentos relacionados de los que hemos visto que se generaban en este caminito hasta que se llegaba a que se aprobaba la resolución, pues aquí ya se me van a enlazar estos documentos relacionados, ¿no? Por un lado, voy a ver que tengo pues el proyecto de resolución, que era de la segunda comisión, como puedo ver ahora en la asignatura. Tengo el informe del comité, es decir, este informe que la segunda comisión presenta a plenario. Tengo aquí el enlace por si lo quiero consultar. Tengo también el acta de la sesión de la Asamblea General, donde se trató y se aprobó, ¿no? esta resolución. Entonces veo que tengo todos estos documentos enlazados. Y después, si os fijáis, tengo aquí un apartado que se llama información del programa. Entonces, lo que hace la biblioteca es para cada resolución me va a poner aquí en este campo cuál es el tema del programa. En este caso se me dice, si os acordáis, el documento que aprobaba los temas del programa era el 251, no pasa nada si no os acordáis, está aquí. Y entonces tenemos para el tema 20A, era este, ¿no? Este era el tema del programa. Como veis, tengo unas letras en minúsculas y unas letras en mayúsculas de las que ahora vamos a hablar, pero si yo digo, vale, veo estos documentos, pero quiero ver si hay más info, o sea, si este programa, si este tema del programa de trabajo de la Asamblea General ha generado más documentos que no veo aquí, ¿no? Pues ¿cómo puedo acceder a esa documentación? Pues le haría clic aquí. Entonces me van a aparecer, se me cambia aquí por un código, que esto es una cosa interna nuestra, que quiere decir que me va a recuperar todos los documentos para este periodo de sesiones sobre ese tema de la Asamblea General.
Y pues aquí podría, si quiero, filtrarlos o ya los puedo visualizar en pantalla, etcétera. Vale, pero ¿qué sucede si yo digo, vale, yo no quiero ver solamente los documentos que se han generado durante este periodo de sesiones, sino quiero ver para ese mismo tema cómo se ha tratado ese tema en todos los periodos de sesiones, ¿no? Los diferentes periodos de sesiones. Pues bien, os voy a enseñar cómo podemos hacerlo. Entraríamos, ¿no?, en uno de ellos, entonces yo vería que este es el tema para la 79 y veis que tenemos aquí estas letras en mayúscula, pues me las puedo copiar. Estas letras en mayúsculas lo que indican, bueno, son unas palabras en mayúsculas, ¿no?, que lo que nos van a indicar es, la biblioteca lo que hace es estandarizar, normaliza este tema del programa, porque puede, pues no sé, que en la sesión 75, en vez de Role of the United Nations, hubiera sido Role of the UN, no sé, me lo invento, ¿no? Y hubiera cambiado un poco el tema del programa, pero se sigue, o sea, se sigue refiriendo al mismo. Entonces, lo que hace la biblioteca es lo unifica y te dice, vale, cada vez que estés buscando sobre este tema, tienes que buscarlo con estas palabras para encontrar todo en todos los periodos de sesiones la documentación. Entonces, como digo, yo lo que hago normalmente, hago así, me lo copio y entonces ahora vamos a aprender a buscar por tema del programa de la Asamblea General. Entonces, me iría de nuevo aquí, hago un clic, me lleva a la pantalla principal, me puedo ir aquí a búsqueda avanzada y aquí en buscar en le voy a decir, pues mira, en el campo programa le voy a copiar, ¿no?, lo que me he copiado yo del campo programa del documento que me interesaba. En contiene le tengo que decir al sistema cómo quiero que entienda estas dos palabras. Quiero que las entienda como tipo frase porque quiero que las entienda en este orden y le voy a dar a buscar. Entonces, ahora lo que me hace el sistema, como veis, tengo 396 registros, me va a encontrar todos, ¿vale?, los diferentes periodos de sesiones, como veis aquí por años, tengo ya muchos años, este tema del programa, cómo se ha tratado y me recupera los documentos. Entonces, yo si quiero, pues podría aquí seleccionar por tipo de recurso, ordenarlos de nuevo por año si quiero para verlos más actualizados en primer lugar, etcétera. Bueno, aquí es lo que hemos visto de cómo buscar por tema del programa, ¿no? Hemos visto que en un registro nos va a encontrar en el registro en el campo información del programa y que nos enlaza a todos los documentos relacionados con ese tema del programa durante una sesión específica. Entonces, se nos cambiaría este código y ya encontraríamos todos los temas, todos los documentos relacionados con ese tema del programa para esa sesión. Y después, si quiero ver ese tema del programa en otras sesiones, pues puedo utilizar las letras en mayúsculas para obtener los documentos de ese mismo tema en todos los periodos de sesiones. Y aquí sería lo que hemos hecho, ¿no?, que nos hemos ido a búsqueda avanzada, hemos seleccionado programa, frase y luego hemos copiado, ¿no?, las letras en mayúsculas. Muchas veces también nos preguntáis cuáles son los patrocinadores de una resolución. Pues bueno, ¿os acordáis que hemos visto, ¿no?, los dos caminos cuando un proyecto de resolución se presenta en plenario y cuando un proyecto de resolución se trata primero en lo que sería la comisión, ¿no? Entonces hemos visto estos dos caminitos. Pues ahora os voy a hablar de cuando un proyecto de resolución se presenta directamente a plenario. ¿Dónde puedo encontrar yo los patrocinadores? Pues bien, los voy a encontrar en los proyectos de resolución y en sus adiciones. También los voy a encontrar si hay patrocinadores adicionales. Pueden aparecer también en las actas de la reunión donde se considera ese proyecto de resolución. Y una vez ya se han adoptado, los voy a encontrar en el compendio de las resoluciones, que esto lo hemos visto antes cuando hemos visto los compendios, si os acordáis. Hemos visto aquel pantallazo en el que nos daba mucha información y se nos decía quiénes eran los patrocinadores. Aquí os he hecho también un pantallazo para que nos acordemos, igualmente ahora lo vamos a ver, en el proyecto de resolución, que sería este, por ejemplo, del 78 periodo de sesiones, L sabemos que es el proyecto de resolución, y tenemos aquí cuáles han sido los patrocinadores, Filipinas y Pakistán. Y después en el acta de la sesión también podemos ver esta información. En este caso aquí se nos dice que cuando se presenta este proyecto de resolución, que también se han sumado todos estos patrocinadores. La biblioteca también lo que hace es me va a recuperar esta información que está aquí y me la va a poner normalmente en la ficha del proyecto de resolución en el campo notas.
Pero bueno, queríamos que supierais de dónde sale esta información. Aquí igualmente me va a poner también de dónde sale. Si tengo alguna duda, siempre puedo acudir al documento que se me referencia. Y esto era lo que hemos visto antes en el compendio de las resoluciones y decisiones, ¿no? Pues ya se me dice quiénes han patrocinado esa resolución. Lo tengo aquí. ¿Y qué sucede cuando ese proyecto de resolución lo presenta una de las comisiones principales para que se examine en plenario? ¿Dónde están los patrocinadores? Pues bien, antes de que se examine por la comisión, los patrocinadores y copatrocinadores van a aparecer en el proyecto de resolución y si hay adiciones al proyecto de resolución también van a aparecer ahí. Y una vez que el proyecto de resolución ya se ha aprobado por la comisión, los patrocinadores aparecerán en el informe de la comisión, en el informe de la comisión que presenta a plenario, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo en el proyecto de resolución, este es el proyecto de la resolución de la segunda comisión, pues tenemos aquí Pakistán, presenta el proyecto de resolución, hay un asterisco, puedo ver que se nos dice que lo presenta en nombre de los Estados miembros de las Naciones Unidas, que son miembros del grupo de los 77 y China, bueno, perfecto. Y este sería el informe de la comisión en el que también se me va a decir aquí quién presenta la resolución, ¿no? Pues los miembros del grupo de los 77 y China, es decir, ¿dónde lo voy a encontrar? Siempre lo puedo encontrar en el proyecto de resolución o bien si quiero saber si ha habido patrocinadores adicionales cuando se ha tratado en la comisión, lo puedo ver en el informe de la comisión. Entonces vamos a verlo ahora en un ejemplo. Si seguimos, bueno, este es un chat que tenemos activo de 10 normalmente a 3 de la tarde, un bibliotecario, uno de nosotros está conectado y si tenéis alguna duda, pues nos podéis chatear aquí con nosotros directamente. Vale. Entonces, ¿os acordáis que habíamos hecho la búsqueda por tema del programa y nos aparecían todos estos documentos? Vamos a filtrar ahora por proyecto de resolución para enseñaros el tema que estábamos hablando de los patrocinadores. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, pues no sé, vamos a ver esta, por ejemplo, que parece que es un proyecto de resolución que se presenta directamente a plenario. Entonces, yo voy a ver los patrocinadores en la biblioteca, van a estar en el campo autor. Entonces, aquí veo que el patrocinador es Brasil y además se me dice en notas todos estos patrocinadores adicionales y tengo referencia al documento aquí por si lo quiero buscar y quiero verlo yo. Entonces, como veis, en el proyecto de resolución aquí voy a ver que está Brasil, ¿no? Que es el principal patrocinador de esta resolución y después parece que cuando este tema se trató, pues se unieron todos estos patrocinadores. Y si quiero ver dónde, puedo consultar este documento. Vale, esto es cuando se presenta a plenario. Y si se presenta a una de las comisiones, por ejemplo aquí, pues voy a encontrar en el campo autor los países que han patrocinado esa resolución y si quiero ver más, bueno, también lo voy a tener obviamente, ¿no? Aquí en el documento, que es el que veíamos, lo presenta Uganda, pero hay un asterisco y se nos dice el nombre de los estados que son miembros del grupo de 77 y China, muy bien. Y si quiero ver adicionales, tendría que irme a leer el informe del comité, como acabamos de ver. ¿Y qué sucede si yo, en vez de hacer este tipo de búsqueda, lo que quiero es ver si un estado miembro ha patrocinado un tipo determinado de resolución? Pues puedo hacer de proyecto de resolución. Pues puedo hacer la búsqueda buscando por el estado miembro en el campo autor. Recordad que tenemos que poner el nombre en inglés. Vamos a verlo. Entonces pongamos, por ejemplo, me voy a la pantalla principal y digamos que quiero ver, pues no sé, si hay algún proyecto de resolución que haya patrocinado Noruega, me iría aquí a búsqueda avanzada. Por ejemplo, que haya patrocinado Noruega, en el que salga, pues vamos a ver, vamos a escoger aquí en el campo autor, porque es donde van a estar los patrocinadores. Voy a escribir aquí Noruega y, por ejemplo, quiero que en el título, pues no sé, aparezca la palabra chica, ¿no? Lo tengo que poner en inglés, acordaos. Entonces le doy a buscar, aquí le marco proyectos de resolución, le puedo marcar que solo quiero que sean de la Asamblea General y entonces me voy a ver, me ha perdido la búsqueda, como veis, esto sucede de vez en cuando. En el campo autor vamos a poner Noruega y he dicho en el campo, vale, voy a volver a hacer la búsqueda.
Vale, entonces ya tengo marcado aquí proyectos de resolución y asamblea general, entonces veo que me ofrece estos resultados en los que Noruega parece ser que ha sido la patrocinadora de resoluciones. Yo le he puesto alguna palabra en el título, por ejemplo, y veo que Noruega tiene que estar aquí en el campo de los patrocinadores, que son los autores, ¿no? Entonces así es como puedo realizar yo búsquedas para saber si estoy buscando, pues si un país ha patrocinado un tipo de proyecto de resolución en concreto. Vale, vamos aquí. Aquí tenéis unos pantallazos para que nos acordemos. Y si tenéis dudas, no nos acordamos cómo se buscan los patrocinadores, etcétera, la biblioteca tiene preguntas frecuentes, que es lo que llamamos Ask DAC, y tenemos una en español para dónde puedo encontrar los países que han copatrocinado las resoluciones. En este caso se os explica también del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Y aquí tenéis una explicación detallada de cómo lo podemos encontrar. Y ahora vamos a hablar de los discursos. Muchas veces también nos preguntáis sobre los discursos, ¿no? ¿Queréis encontrar discursos pues, de un determinado Estado miembro en un tema concreto, etcétera? Pues la biblioteca lo que hace tiene un índice de discursos. Los discursos no se publican de manera individual, sino que se encuentran en este documento que hemos visto antes, que son las actas de las sesiones. Ahí es donde van a estar los discursos. Entonces, la biblioteca lo que hace es, se extrae de las actas de las sesiones, pues quién ha sido el orador, quién ha sido el Estado miembro o organización que ha hablado y me hace un enlace a ese acta de la sesión para que yo pueda localizar de manera rápida el discurso. Una vez estoy aquí, veis aquí abajo en búsqueda por colección, puedo decir, vale, quiero buscar discursos y pongamos que estoy buscando pues un discurso, el último discurso que haya hecho, por ejemplo, México sobre presupuesto. Pues me podría ir a búsqueda avanzada de nuevo. Yo escojo búsqueda avanzada, me gusta porque me deja limitar los campos en los que quiero buscar la información, ¿no? Yo aquí en buscar en, podría decir, pues mira, no me sé el nombre del orador, pero me sé el país, quiero que sea México. Y le puedo decir en tema del programa, pues que sea, por ejemplo, sobre algo de presupuesto, ¿no? Y le daría a buscar. Entonces me va a empezar a encontrar resultados, le puedo decir que quiero que sea un discurso que se haya hecho en la Asamblea General. Si os fijáis, a pesar de que yo le he dicho México, me sigue dando aquí más opciones. ¿Por qué? Porque me dice México, quieres como cuando es representante del Gobierno de México, ¿no? De la propia misión, o México cuando es representante del Grupo Río, o cuando habla en representación del Grupo de los 77, o bueno, me puede dar estas opciones, ¿no? Puedo de nuevo, si quiero, ordenarlos aquí para ver cuál es el discurso último más actualizado, digamos, o bien podría marcarlo aquí, ¿no? En este caso, pues veo que el último discurso que ha hecho México sobre temas de presupuesto es este de aquí, del delegado Velázquez Castillo. Entonces, para acceder, pues haría un clic y aquí no me voy a encontrar el documento porque, como os decía, el discurso no es un documento en sí, sino que está en el acta de la sesión. Por tanto, tengo que hacer clic aquí en el acta de la sesión y una vez estoy aquí, aquí ya sí me puedo descargar el documento, lo puedo visualizar aquí abajo. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande y aquí buscaría, por ejemplo, pues el delegado, ¿no? Y aquí ya me veo que tengo el inicio del discurso de México sobre tema de presupuesto. Entonces, este trabajo lo hace la biblioteca para los discursos de la Asamblea General desde 1983 y están todos los debates del Consejo, todos los debates de la Asamblea General. Están todos los discursos del debate, perdón, y el resto de discursos desde 1983. Si estáis buscando discursos más antiguos, tenemos otro producto, pero que no es tan interactivo, que sería el índice de las actas. Pero en general, si estáis buscando discursos de después de 1983 o son los del debate general, los vamos a tener todos en este índice de discursos. Aquí tenéis un pantallazo para que nos acordemos que podemos hacer una búsqueda avanzada, puedo escoger los campos en los que quiero buscar. Una vez ya tengo los resultados, pues debería, para acceder al discurso, debo clicar en el nombre de la persona y luego siempre debo ir a donde pone acta de la reunión. Ahora lo que vamos a ver es cómo buscar información de votación. Tener en cuenta que la mayoría de las resoluciones de la Asamblea General se van a adoptar sin voto. Pero cuando hay una votación,
¿Cómo la puedo encontrar? Pues bueno, la puedo encontrar en la biblioteca digital. Lo voy a encontrar o bien en el documento que va a contener esa votación, son las actas de las sesiones, y también, como hemos visto, en el compendio de las resoluciones y las decisiones, pero también la biblioteca lo que hace va a hacer un trabajo similar al que hace con los discursos, pero lo va a hacer con las votaciones, y me va a presentar ya directamente, estado miembro por estado miembro, qué es lo que se ha votado. Y después también os comentaré el conjunto de datos. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si la votación es muy reciente, o sea, ha sido muy reciente en la Asamblea General, esta información todavía no va a estar publicada, no la vamos a tener, va a tardar un poquito. Es lo primero que nosotros le añadimos esta información tan pronto la tenemos, pero mientras tanto lo que podéis hacer es o mirar los comunicados de prensa de Naciones Unidas, que tenéis también un enlace a continuación, o también volver a ver el vídeo de la sesión, donde normalmente aparece en una pantalla las votaciones, y si sois delegados siempre podéis consultar eDelegate. Vamos a ver el tema de las votaciones que os comentaba. Podríamos ir aquí, pantalla principal. Una vez estoy aquí, le puedo dar a información de votación. Y aquí pongamos pues que quiero buscar, como veis, esto lo hacemos para Asamblea General y Consejo de Seguridad. Entonces pongamos, pues no sé, que quiero buscar algún tipo de resolución sobre... sobre tecnologías de la información. Recordar que tenemos que ponerlo en inglés. Como veis, tengo muchas que se han adoptado sin voto. Aquí le puedo decir, para el ejemplo, le voy a decir que quiero que sea una que se ha adoptado con voto. Entonces, como veis, tengo aquí un resumen de lo que sucedió en la votación. Y si quiero ver estado miembro por estado miembro, qué es lo que votaron, pues podría ir aquí. Y aquí veis que tengo un desglose. Si no hay nada delante del estado miembro, quiere decir que no votó. Si hay una N, quiere decir que votó que no. Si hay una Y, quiere decir que votó que sí. Y si hay una A, quiere decir que se abstuvo. Además, tengo también, bueno, pues estos enlaces, ¿no? De nuevo, relacionados con esta resolución. Tengo el enlace al texto de la resolución, al acta de la sesión, que es donde van a estar estas votaciones, al proyecto de resolución, al informe del comité, porque parece ser que se trató en la tercera comisión. Tengo todo este tipo de nuevo de información aquí relacionada. Si lo que queréis hacer es un análisis más extenso, digamos, de saber, por ejemplo, pues este estado miembro, cuántas veces ha votado esta resolución que sí, que no, cuántas veces se ha abstenido, tenemos lo que llamamos el conjunto de datos. El conjunto de datos son unos documentos CSV que la biblioteca publica para que pues podáis hacer este tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, para la Asamblea General tendríamos en el que tenemos pues todas las resoluciones de la Asamblea General con lo que ha votado cada Estado miembro del primer periodo de sesiones hasta el 78, ¿no? Esto está actualizado hasta el periodo de sesiones anterior. Cuando se acabe el 79, pues se volverá a actualizar. Entonces aquí os lo podríais descargar y sería un documento, ¿no? En el que podéis vosotros, si queréis, pues, realizar un análisis más completo. Y de nuevo aquí pues tenemos pantallazos para que nos acordemos de información de votación y de conjunto de datos. Tenemos que en información de votación hemos dicho que podemos buscar resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, puedo buscar por palabra clave y tener en cuenta que la mayoría de las resoluciones de la Asamblea General se adoptan sin voto. Aquí tengo, ¿no?, los filtros que puedo utilizar. Y aquí tengo, ¿no?, pues depende de lo que haya delante del Estado miembro, querrá decir que han votado una cosa u otra. Y estos serían los conjuntos de datos que os he mostrado también. Después aquí tenemos otro producto que os quiero enseñar, que son las tablas de resoluciones, que este trabajo pues también creo que puede ser interesante. Tenéis el enlace, pero os lo voy a enseñar aquí. Vale, vamos a entrar en español. Vale, esto serían una tabla de enlaces a la Asamblea General para todos los periodos de sesiones. Para el periodo ordinario de sesiones vamos a tener aquí un enlace a todas las resoluciones aprobadas. Como veis, lo tenemos para todos los periodos de sesiones. Entonces, la última de la que ha salido el documento sería esta, 79273, que es la resolución. Aquí tenéis también enlazado el proyecto de resolución, tenéis enlazado el acta de la sesión, etcétera.
Entonces, esto lo tenemos para los periodos ordinarios, pero también lo tenemos para, por ejemplo, las sesiones de emergencia de la Asamblea General, pues también tendríamos el enlace a la resolución, al acta de la sesión, al proyecto de resolución, etcétera. De nuevo, si veis que al clicar uno de estos enlaces se queda en la página en blanco, quiere decir que el documento todavía no se ha publicado. Los enlaces, hay una nota en algún sitio que nos indica que los enlaces, conforme va apareciendo el documento publicado, estos enlaces van a funcionar. Es que nosotros, como ya sabemos la asignatura, ya podemos crear el enlace y una vez el documento se publica, el enlace funciona. Y después os he dejado también aquí el enlace a los comunicados de prensa, por si queréis consultar, por ejemplo, pues un acta de una sesión que todavía no ha salido publicada, pues tenéis un resumen en los comunicados de prensa y el enlace también al Diario de las Naciones Unidas. No sé si tenéis alguna pregunta, ahora sí que os veo, vale, veo que se os enviará el vídeo de la grabación y igualmente si tenéis preguntas siempre nos podéis contactar. Ya habéis visto que tenemos el servicio de chat, también os podéis contactar por correo electrónico y bueno, pues cualquier duda estamos siempre disponibles.